Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la tercera lectura o aliyá de la porción Bereshit. Y vamos a estar estudiando desde Génesis capítulo 1, versículo 24, hasta el capítulo 2, versículo 3. Y hermanos, hasta ahora hemos visto que la palabra Bereshit tiene varios significados: en el comienzo, en el principio, por causa del principal. Y hemos visto cómo el Eterno crea el mundo y la humanidad. Y el mundo fue creado en 6 días. En el primer día crea la luz y la separa de la oscuridad. En el día segundo forma los cielos, dividiendo entre las aguas superiores y las aguas inferiores. En el día tercero, establece los límites de la tierra y el mar y llama a surgir a los árboles y a los pastos de la tierra, la vegetación. En el día cuarto, fija la posición del sol, la luna y las estrellas como señales para calcular el tiempo y como luminarias para la tierra. Los peces, aves y reptiles son creados en el quinto día, animales terrestres, y luego el ser humano es creado en el sexto día. Vemos cómo el Eterno termina su trabajo en el día séptimo, lo santifica como un día de descanso. Y es muy hermoso ver, hermanos, cómo los 6 días de la creación se pueden dividir en 2 grupos: los primeros 3 días y los últimos 3. Y en los primeros 3 vemos que el primer día el Eterno creó la luz. En el segundo, como acabamos de ver, las aguas arriba y abajo. Y en el tercer día, la tierra seca y los vegetales. Ahora bien, los últimos 3 días tratarán del desarrollo de cada uno de los 3 primeros días. Entonces, vemos algo aquí muy importante. El cuarto día desarrollará más a profundidad el primer día. El quinto día va a desarrollar lo creado en el día segundo y el sexto lo creado en el tercero. Así bien, el primer día fue la luz y el cuarto día serán los astros. El segundo día fueron las aguas de arriba y de abajo, y el quinto día sería la creación de los peces y las aves. El tercer día fue la tierra seca y los vegetales, y el sexto día los animales y el hombre. Podemos decir que la creación ocurre de lo más simple, hermanos, de lo más básico y necesario para la vida, a lo más prescindible, que es la luz, el agua, el aire y luego la vida humana. Y desde la forma de vida más simple a la más compleja, desde lo más exterior a lo más cercano. En base a esto, podemos explicar por qué pasa la creación de lo vegetal a los astros, pues a partir de ahora va a desarrollar y perfeccionar más el aspecto cósmico. Y en un principio, probablemente, los astros ya existían. No estaban los astros quizás dispuestos tal como ahora y como los conocemos hoy, es decir, en sus órbitas, distancias, galaxias, pero sí podemos ver que ya todo existía desde un comienzo. Y ahora lo que el Eterno está haciendo es colocar a cada astro en su órbita y en su constelación y ordenando todas las cosas. Es por esto que el primer día nos habla de una luz, y esa luz ya la explicamos. Es la luz del primer día y es Yeshua. Entonces hoy vamos a ver qué sucede en el quinto día. ¿Por qué la creación pasa de las plantas a los peces y las aves? Tal como vimos al principio del día cuarto, ahora en el quinto día
se especifica más lo que se hizo en el día segundo, es decir, la separación de las aguas de arriba y de abajo y los cielos entre medio. Entonces, reptiles, la aparición, la creación de los reptiles, que en hebreo es sheretz, que viene de la raíz sheratz, y esto quiere decir que corre, que se mueve, o sea, un animal que tiene movimiento. Y hasta ahora habíamos hablado de cosas estáticas, pero ahora la escritura comienza a relatar la creación de cosas que tienen movimiento por sí mismas. ¡Qué hermoso! Que tienen vida. Es por eso que va a utilizar el verbo vaibra. Pues como dijimos antes, el verbo bara en la creación, en el primer día, se utiliza para cuando se crean cosas nuevas que no existían antes, o sea, una creación distinta. Y el versículo dice que volará sobre la tierra y sobre los cielos, pues el ave vive, se posa, se reproduce y también se alimenta en la tierra, pero también su hábitat es el cielo. Es hermoso ver cómo la bendición que el Eterno les otorga se refiere a la capacidad también que tienen los peces y las aves de reproducirse y mantener la especie. Es la primera vez que aparece el término bendición en la Torá, y analizando el contexto, vemos que este término se refiere a mantenerse, reproducirse y a existir. Y miren qué lindo, porque dice llenar las aguas. Este es el objetivo de la creación, que esté poblado y en su estado óptimo, lleno. Lo contrario a esto es un mar vacío, sin demasiadas especies viviendo en él, ni en mucha cantidad. Y vemos que la diferencia entre reproducirse y multiplicarse es que reproducirse es cuando la pareja se reproduce, es decir, cuando procrea otra pareja, y multiplicarse es más que reproducir una pareja, es hacer muchos seres más. Y vemos que en el sexto día, ¿por qué se crean los animales luego de los peces? Luego que habló de los ejércitos de los mares, el Eterno, ahora va a hablar de los ejércitos de la tierra. Y así como el tercer día viene en relación al primer día, el cuarto día va en relación con el segundo. Y el sexto día es el que viene en correlación con el tercer día, que es en donde se nombra la tierra seca y la vegetación. Dice la escritura que saque la tierra, por ser que los animales están formados por materia, así como la tierra es materia sólida. Con los peces no dice que saquen las aguas, pues el agua es algo líquido y los peces son sólidos. Pero en cambio, tanto la tierra como el cuerpo de los animales, los dos son sólidos. Y a diferencia de los peces que viven dentro del agua, no sobre el agua, los animales en cambio viven sobre la tierra, arriba de la tierra, no dentro de la tierra, y esto les da una superioridad sobre ella. En los animales nos dice, según su especie, se refiere a que habrán muchas especies y cada una se conservaría de modo único. Y vemos, hermanos, que aquí llegamos a la creación del hombre. ¿Para qué repite 3 veces el verbo vaibra, crear? Dice, creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. El Eterno no perdió un solo detalle en el momento en el que estaba creando. Y vemos cómo aquí en el sexto día, Adán fue creado del polvo de la tierra.
Él fue formado, dice la Escritura. Y formar viene del hebreo yatzar, que significa dar forma o moldear, como el alfarero moldea el barro. Génesis dice en el 2:7, entonces el eterno Dios formó al hombre. Dice que el Eterno formó al hombre del polvo de la tierra. Y lo más hermoso es que lo hizo a su imagen. Y la palabra imagen se traduce del hebreo lehem, que significa fotocopia en el hebreo moderno. Viene de la raíz sel, que significa sombra. La palabra semejanza en hebreo es demut, que significa molde, forma, semejante. Fuimos moldeados para ser iguales a Dios, no como dioses, sino como su sombra, haciendo en la tierra lo que Él hace en el cielo. Entonces, el Eterno quiere que seamos un reflejo de Él aquí en la tierra, un reflejo de lo que Él es. Y a diferencia del resto de las criaturas vivientes que solo tienen un cuerpo y alma, el ser humano tiene también espíritu. Y en esto también se asemeja al Eterno. El hombre tiene voluntad o albedrío que proviene del espíritu, en contraste con los animales que viven por instinto. Vemos también que varón y hembra los creó. El Eterno creó a Adán como un ser perfecto y completo. Entonces dice Génesis, más adelante lo vamos a ver, que del hombre formó a la mujer. Entonces, Adán fue formado del polvo de la tierra, pero Eva fue sacada del costado del hombre, y eso lo vamos a ver en las próximas aliyah. Y dice la Escritura que el Eterno vio que era bueno. Si estudiamos el capítulo 1 de este maravilloso libro de Génesis, nos podemos dar cuenta que esta frase, y vio Dios que era bueno, se repite varias veces, cada día de la creación, a excepción del segundo día. Y en el sexto día, cuando Él crea al hombre, dice el Eterno que también el Eterno vio que era bueno, pero que no era bueno que el hombre estuviera solo. Amados hermanos, luego de crear todas las cosas, el Eterno bendijo y separó el día de reposo, el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra que había creado Dios en perfección. Shalom, shalom.